Buenas y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Mariana y hoy les traigo un nuevo tutorial. Es un tutorial para principiantes donde les muestro paso a paso cómo hacer este maquillaje de ojos y utilizo solamente sombras mate. Podrían también mezclarlo con sombras brillosas, metálicas o incluso glitter. Así que sin dar más vueltas, los dejo con el tutorial. Ya con el maquillaje de rostro hecho, tengo corrector en la parte del párpado superior y base y corrector en la zona de las ojeras. Empezamos usando esta sombra como color de transición, es de la marca Mila Marcy y es un beige con una tonalidad más fría que va a sentar bien con el maquillaje que vamos a hacer hoy. Utilizo esta brocha de la marca BH Cosmetics y vamos a aplicar en la zona de la cuenca y la parte externa del ojo. Ya apliqué corrector, que lo utilizo como primer, pero este sería el momento de utilizar un primer de ojos si es que ustedes lo usan. Vamos a difuminar utilizando esta brocha también de BH Cosmetics. Difuminamos los bordes para que no queden marcados y para que no se note dónde empieza el maquillaje y dónde es nuestra piel sin maquillar. Utilizamos ahora una sombra un poco más oscura para marcar la parte más externa del ojo. Para eso utilizamos esta sombra un poquito maltratada de la marca Laca. Es un color violeta pero no muy intenso. Con la misma brocha de antes la vamos a aplicar en la parte más externa y en forma de una C invertida. Difuminamos. Para el maquillaje de hoy utilizamos sombras mate. Este tipo de sombras por lo general le pueden sentar bien a cualquiera, pero están específicamente indicados si tenés un párpado de tipo caído. Te dejo imágenes por acá o por acá de a qué me refiero con un párpado caído. En ese tipo de párpados por lo general no es muy recomendable utilizar sombras con shimmer o con brillo. Vamos a utilizar este color, es un beige muy claro. Vamos a aplicar con esta brocha de BH Cosmetics, que es una brocha un poco más chata y con las cerdas más juntas, es decir, es más firme y nos va a ayudar a depositar el producto en la parte interna del párpado. Y ahora lo que voy a hacer es marcar aún más la parte externa del párpado con un color más intenso. Vamos a usar este color violeta, una mezcla entre violeta y chocolate, para intensificar aún más la parte externa del párpado. Pausa. Si les está gustando, no se olviden de dejar un me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificación, así YouTube les avisa cada vez que subo un video nuevo. Seguimos con el tutorial. Con este mismo color oscuro de la paleta de la marca NYX, vamos a marcar el párpado inferior. Les recuerdo que debajo en la cajita de descripción tienen la información de los productos que utilizo y el link de los productos que pude encontrar. Con esta sombra de vuelta de la marca Laca vamos a marcar la mitad del párpado. Y con la brocha de difuminar y la sombra de Mila Marcy con la que marcamos la transición, vamos a difuminar estos dos colores. Ahora con este delineador negro vamos a marcar un delineado no muy preciso porque lo vamos a difuminar después.
Y ahora con este mismo pincel tipo lápiz que habíamos usado antes para la parte externa, con un poquito de sombra también oscura, ese color violeta, vamos a difuminar el trazo que acabamos de marcar. Recuerden que para difuminar el trazo lo que van a hacer es movimientos suaves en forma paralela a la línea de pestañas. Utilizo este delineador a prueba de agua de la marca BH Cosmetics para marcar la línea de agua superior e inferior. Para la línea superior lo que vamos a hacer es empezar del costado más externo, siempre mirando para el lado opuesto. A medida que nos vamos al centro, vamos a trasladar el ojo hacia el otro lado y eviten siempre mirar directo al espejo porque les va a empezar a llorar el ojo. Para la línea de agua inferior, sencillamente bajan un poquito el párpado y deslizan el delineador. Eviten meterse el pincel con sombra en el ojo porque les va a quedar colorado como a mí. El último paso de este maquillaje de ojos es la máscara de pestañas. Voy a utilizar esta máscara de Natura 1 que es a prueba de agua y voluminiza las pestañas. Para aplicar la máscara de pestañas en las pestañas superiores vamos a cargar en la base de las pestañas haciendo este movimiento y después deslizamos hacia el extremo, siempre cargando la mayor cantidad de producto en la base de las pestañas y luego deslizamos hacia arriba y hacia el costado para elongar la mirada. Para las pestañas inferiores vamos a hacer este movimiento para cargar producto y después peinamos hacia abajo. Vamos a iluminar el lagrimal y la zona del arco de la ceja con el mismo iluminador que utilizamos en rostro. Con esto concluimos el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Les dejo por acá un par de opciones más de maquillaje de ojos que pueden hacer. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por mirar y los veo a la próxima.